Kevin, es el Salmo 146, 146. Dice la palabra del Señor, 146. Aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. No confiéis en príncipes, ni en hijo de hombre en quien no hay salvación. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. El Señor ama a los justos. El Señor protege a los extranjeros. Sostiene al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre. Tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Aleluya. Déjame al paso. Buenos días. Primero, gracias por música. Sí. Y también, ¿cómo se dice? Los precios vivos. Tengo que decir, me ha preocupado un poco ver la imagen de del hielo ahí en la pantalla. Tenemos heladas en Inglaterra, pero yo vine aquí para tener sol y calor. Vamos a fijarnos en el Salmo 146. Y lo que voy a hacer es compartir con vosotros un sermón que prediqué. Creo que fue hace 2 o 3 semanas. Y fue dirigido a una congregación principalmente de personas mayores, ancianas. Y pensé que sería que daría 3 tipos de sermones en las exposiciones en las mañanas. Y este sermón fue más breve y espero que valoréis que sea un poco más breve. Se irán haciendo más largos conforme pasamos la semana. Pero dejadme que haga una oración y después podemos fijarnos en el Salmo 146. Vamos a orar. Padre, oramos. Te pedimos que tu palabra sea nuestra guía, que tu Espíritu sea nuestro maestro y tu gloria sea nuestro principal objetivo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, nuestro salmo esta mañana es un tipo de salmo muy concreto. Se trata de un salmo de alabanza. Y este tipo de salmos, como hemos visto ya, llama al pueblo de Dios a alabar a Dios. Y nuestro salmo también lo hace. Fijaos en el versículo 1, por ejemplo. Vemos que el objetivo del salmista durante toda su vida es alabar al Señor, alabar a Dios. Y vemos al final del salmo, versículo 10, que llama a toda generación a alabar a Dios. Ahora bien, típicamente un salmo de alabanza nos da motivos por los cuales deberíamos alabar a Dios. En este salmo nuestro esta mañana también lo hace. Pero esta mañana quiero que veamos que el salmo realmente nos sorprende. En el sentido de que nos da unas descripciones de cómo Dios es el Dios de las sorpresas. Y cada una de estas sorpresas nos muestra cómo podemos alabar a Dios. El único Dios verdadero es el Dios de las sorpresas. Y muy brevemente, dejadme que os apunte 3 sorpresas que encontramos aquí.
En primer lugar, versículos 3 y 4, Dios es aún más grande de lo que solemos llamar grandeza. Ahora bien, nosotros deberemos saber esto, que Dios es mucho más grande que cualquier otra cosa, pero muchas veces nos olvidamos de ello. ¿Por qué? Es porque normalmente lo que tú y yo llamamos grandeza, la grandeza, realmente es grandeza hasta cierto punto. Por ejemplo, el salmista aquí habla de príncipes. Pues los príncipes tienen poder, ¿verdad? Están en lugares de mucha influencia, tienen autoridad. La gente que tiene autoridad muchas veces es gente mayor que vosotros o que yo. Ahora bien, no tenemos que limitar esto a la realeza. Los políticos típicamente suelen tener más autoridad, más influencia que vosotros o que yo. Las grandes empresas corporativas, los bancos, las industrias, los medios de comunicación, todos ellos son mayores muchas veces que nosotros. Ahora bien, quizás no siempre, en todo caso, nos gusten estas autoridades quizás, pero en tiempos de dificultad, de problemas, esperamos de ellos que usen su grandeza para ayudarnos, ¿verdad? Pues afortunadamente muchas veces sí actúan de forma responsable y de forma que nos ayuda. Pero el salmista intenta decirnos que esas autoridades no son, ni mucho menos, la grandeza suprema. Ahora, podemos dar gracias por ellos, pero no debemos ser tan inocentes acerca de ellos. Son meros mortales que no pueden en última instancia salvar a nadie. Son finitos y no durarán para siempre. La muerte les llega a ellos al igual que a nosotros. Versículo 3 dice, no confiéis en los príncipes, los hombres mortales no pueden salvar. O el versículo 4, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos o sus planes. ¿Veis? Nuestra mayor necesidad, nuestra necesidad suprema, necesita la autoridad máxima que exista, porque es un asunto de vida y muerte, y nuestra mayor ayuda no es nuestra seguridad económica, no es nuestro cuidado médico, no está en nuestro matrimonio o en la familia siquiera. Es una cuestión de estar de pie ante el Dios verdadero, ante el gran juicio final. Todo lo que pensemos que es grande o que puede ser grande parecerá lamentablemente pequeño. ¿Quién es en última instancia grande? ¿Quién es nuestra última esperanza ante la muerte, la culpa, el pecado? Es el único Dios verdadero. Y alabado sea, esa es la aplicación, alabado sea Dios. Dios es sorprendentemente mayor de lo que llamamos normalmente la grandeza. Y aquí hay una segunda observación aquí. Dios es fiel a nosotros, aun cuando nosotros tenemos luchas para confiar en Él. Versículos 5 al 7. Dios nos es fiel aun cuando nos cuesta confiar en Él. ¿Veis? Aquí está la cuestión que os quiero plantear. ¿Qué pasa si nos cuesta creer, tener fe? ¿Qué pasa si de vez en cuando nos cuesta superar las dudas? ¿Qué pasa si de vez en cuando, en tiempos de angustia, nos acercamos a rendirnos, a tirar la toalla? Pues el versículo 5 contiene una sorpresa que quizás podamos fácilmente perdernos. Fijaos que en el versículo 5 a Dios se le describe como el Dios de Jacob. ¿Os acordáis de este personaje del Antiguo Testamento, Jacob? Jacob en el lenguaje significa el que tuerce, el engañador. Y Jacob ciertamente fue ambas cosas, ¿verdad? Alguien que torcía, que engañaba. Era un hombre complicado, poco coherente, lleno de angustia, tipo de personaje.
Sin embargo, Yahvé le amaba. Él escogió a Jacob para que estuviese en el linaje de las bendiciones. No porque Jacob, de forma coherente, mostrara cualidades ejemplares. No, fue a pesar de, o en medio de, las debilidades de Jacob, donde Dios le dio a Jacob gracia, misericordia, ayuda. Como, al igual que Jacob, hasta cierto punto, mayor o menor grado, nosotros también tenemos nuestras luchas, ¿no? ¿Verdad? Vemos y sentimos nuestras debilidades, nuestras luchas y dudas. Muchas veces nos dejan fuera de juego. Pero vemos cuanto más fiel es Dios, más poderoso. Fijaos conmigo en el versículo 6 aquí. Es el hacedor de los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay. Su fidelidad no es una cosa una sola vez en la vida, pero fijaos en el versículo 6, su fidelidad es para siempre. Y su fidelidad implica involucrarse en las necesidades de los que le aman. Versículo 7, activamente se preocupa por la injusticia, por que experimentan los oprimidos. Él se implica activamente a favor de su pueblo que tiene hambre y que tiene necesidades. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto? Es evidente. Alabarle, darle gracias. Confiemos en Él con un corazón agradecido. Pero en tercer lugar y finalmente, para nuestra gran sorpresa, Dios se implica activamente cuidándonos aún en los días más oscuros. Aún en los días más oscuros. Versículos 8 y 9. ¿Veis? Este salmo, al igual que el resto de la Biblia, es maravillosamente realista. Me habéis oído decir ya que la aplicación es evidente. Alabado sea Dios, que le alabemos. Pero aquí está el reto. La vida no siempre es fácil, ¿verdad? La vida no siempre es un camino fácil. La vida no siempre es un camino de rosas. Y es maravilloso ver cómo la Biblia describe la vida. Pero también es maravilloso y alentador ver cómo la Biblia nos asegura en la vida. Aquí viene la sorpresa. Realmente se encuentra en la última parte del versículo 8. El Señor ama a los justos. Los justos es otra forma de describir a la gente a quien Dios ama, perdona y hace sus propios hijos. Bien, entendemos esto, ¿verdad? El Señor los ama. Pero fijaos en el versículo 8 y fijaos en las experiencias de la vida que rodean esta expresión, los justos. ¿Notáis, observáis las palabras que se usan aquí? Los presos, los ciegos, los caídos, los extranjeros, las viudas, los huérfanos. En otras palabras, Dios no abandona a su pueblo cuando pasan por las tragedias de la vida en este mundo roto. Su gente justa no está exenta de sufrir dolor, sufrimiento, los dolores de la vida. Sin embargo, se les asegura en la vida. Fijaos cómo dice, abre los ojos, levanta a los caídos. Él vigila, vela por su bien, Él los sostiene. ¿Pero por qué lo hace? Versículo 8. El Señor ama a los justos. ¿Cómo podemos realmente saber que es así? ¿Cómo podemos realmente confiar en Él en esos días de mayor oscuridad? ¿Cómo podemos realmente, sin evitar o negar o minimizar los días oscuros, cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos realmente alabar a Dios? Pues tenemos que mirar hacia nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, el hombre de dolores que conoció el dolor, el sufrimiento durante su vida y ministerio, en su experiencia de traición y en el ser abandonado que Él experimentó en la misma cruz, los días más oscuros
Jesús el hombre, Él sabe mejor que ninguno de nosotros los días de mayor oscuridad. Y Él nos ha prometido, Él ha prometido que Él vendrá a nuestro socorro, Él vendrá a rescatarnos, Él intervendrá en nuestra oscuridad, entrará en ella. Él ha resucitado de la muerte, Él es Señor, Él es nuestro Salvador presente y Él se cuida de nosotros, Él nos ama ahora mismo, así que alabémosle. Así que veis, el Salmo concluye en el versículo 10, reinará el Señor para siempre, tú Dios, oh Sión, de generación en generación. Es una llamada que nos incluye a vosotros y a mí. Hemos de alabar al Señor. Y la promesa es que no simplemente es para una generación de gente, es para todas las generaciones de gente. Y eso nos incluye a vosotros y a mí. Amén.